Rodrigo se miraba en el espejo otra vez y se prometía a sí mismo que debía ordenar, pero estos pensamientos solo llegaban por la mañana, cuando se preparaba para ir al trabajo. Por la noche volvía a casa con una botella de vodka, la bebía rápidamente y se iba a dormir. Llevaba viviendo a este ritmo durante un año, quizás un poco más, desde el momento en que Natacha lo dejó para buscar una vida mejor en la ciudad. Rodrigo la conoció en el pueblo vecino, en una discoteca. Nunca la había visto antes. Las chicas no lo dejaban en paz porque era un chico guapo y además trabajaba en una granja, lo que ahora se llamaba una propiedad privada, antes una granja colectiva. Rodrigo ganaba bien porque era considerado uno de los mejores conductores de tractores y cosechadoras. No había máquina en la que él no trabajara bien. Los hombres suspiraban y decían que cualquier metal obedecía a Rodrigo. Rodrigo vivía solo. Su abuela que lo había criado murió cuando él cumplió 18 años, como si hubiera esperado a que creciera. Nadie pensó que después de terminar sus estudios, Rodrigo volvería al pueblo, pero él regresó. Construyó una gran casa y trabajaba como un poseso, sin fijarse en las chicas. Decidió firmemente primero ponerse en pie para no tener vergüenza al traer a casa a una esposa. Desde niño sabía lo que era pasar hambre y no dormir bien, porque su abuela ahorraba leña y hacía mucho frío en casa. Cuando vio a Natacha, casi se volvió loco. Se casaron rápidamente. A Natacha le gustó mucho el chico, pero más aún le gustó poder salir de su familia numerosa, donde era la mayor y tenía que ayudar constantemente. Rodrigo la mimaba mucho, le compraba vestidos que nunca se habían visto en el pueblo. Natacha se acostumbró a lo bueno y no se ocupaba de la casa porque no quería arruinar sus manos, porque era difícil y mucho trabajo y porque Natacha pensaba que así estaba bien. Vivieron así durante 3 años, hasta que un buen día su esposa le dijo: «Rodrigo, ¿cuánto tiempo más vamos a quedarnos aquí? Toda la gente se desarrolla, se muda a la ciudad y nosotros seguimos estancados en este pueblo». Rodrigo ni siquiera entendió de qué hablaba. «Nunca dije que quería irme a la ciudad, ni tú tampoco». «¿De dónde vienen esos pensamientos?», preguntó. «Yo no quiero pasar toda mi vida estancada en el pueblo. Espero que no planees obligarme a hacerlo», respondió Natacha. Rodrigo levantó las cejas. «No entiendo. Siempre has vivido en el pueblo. ¿Por qué ahora quieres irte? Además, ahora se puede vivir cómodamente. Espera que lleve agua a la casa. Será como un apartamento en la ciudad». Natacha se levantó y empezó a caminar nerviosamente por la habitación. «Dios, eres tan obtuso. ¿Qué tiene que ver el agua? ¿Y qué me dices de los teatros, cafés, cultura, etcétera?» Ese día discutieron. Rodrigo no pudo contenerse y llamó a su esposa. Luego, por supuesto, se reconciliaron y no volvieron a hablar del tema. Pero 3 semanas después, cuando regresó del trabajo, no encontró a Natacha. En la mesa solo había una nota diciendo que había conocido a alguien que la entendía, con quien viviría en la ciudad. También decía que había tomado el dinero que Rodrigo había estado ahorrando y que eso era su compensación por haber pasado sus mejores años con él. Desde ese día, Rodrigo cambió su estilo de vida. Primero vendió todas sus propiedades, luego descuidó la casa. Nadie se daba cuenta de lo que le pasaba hasta que empezaron los rumores. Iba al trabajo, pero ya había recibido algunas advertencias por el aliento a alcohol. Él no las respondía, solo aquel día cuando su jefe le habló directamente al respecto. En lugar de tomar medio litro, tomó 2. Rodrigo suspiró, miró a su alrededor. Cuánto deseaba cerrar los ojos a toda esa pesadilla. Varias veces había intentado ordenar, pero la primera vez encontró una horquilla de Natacha y la segunda su álbum de bodas, así que dejó de hacerlo. Salió a la calle y se estremeció. El frío era tan intenso que le picaba la nariz. De nuevo tendría que pelear para arrancar su tractor. Había discutido muchas veces con su jefe porque el vigilante no encendía la calefacción en el garaje. Se sobresaltó. Todavía estaba oscuro afuera y no esperaba escuchar una voz desconocida a esa hora, y menos en su propio patio. Se giró bruscamente y vio una figura femenina con un niño detrás de ella. «Dios, ¿qué hacen aquí tan temprano y en este frío con un niño?»,
La figura femenina se encogió de hombros. Así sucedió. ¿Puedes decirme si hay algún lugar donde podamos encontrar refugio por un tiempo? David está muy cansado y no tenemos dinero. Rodrigo trató de mirar su rostro, parecía joven, aunque podía estar equivocado. Conociendo a los del pueblo, supuso que llamarían al comisario antes que dar refugio a un extraño. Rodrigo miró rápidamente al niño que se aferraba a la mujer. El chico no tenía más de 5 años. Luego miró el reloj, no podía ayudar. Si llegaba tarde, todos pensarían que era por el alcohol. Sacó las llaves de su casa del bolsillo y se las dio. Tomen. Vayan a mi casa, volveré después de las 6. ¿Está caliente? Si tienen frío, puedes encender la estufa. ¿Debería haber comida? Bueno, debería haber, pero quién sabe. Hay desorden, no he tenido tiempo de limpiar. No se asomen mucho, la gente tendrá muchas preguntas. Me tengo que ir. Le entregó las llaves a la desconocida y corrió hacia el garaje. No se le pasó por la mente que esos extraños podían robarle. El día pasó rápidamente. La preocupación apareció por la noche cuando por costumbre se dirigió a la tienda, pero no se detuvo. Compró la media botella habitual y también añadió algunos dulces. No estaba seguro de si aún lo esperaban. Cuando llegó a casa, vio la luz encendida. Era tan inusual que Rodrigo sintió un nudo en el pecho. Se acercó con cuidado a la ventana y miró dentro. Su rostro se alargó. Solo vio una parte de la habitación, pero fue suficiente para entender. Había un orden perfecto, todo limpio y ordenado. En el sofá, bajo una manta, estaban sentados una mujer joven y un niño mirando un libro. Rodrigo miró más de cerca y suspiró tristemente. En su tiempo, cuando aún tenía la esperanza de que Natasha le diera un hijo, compró todos los libros infantiles de la tienda. Ahora estaban acumulando polvo en el sofá. Cuando su esposa se fue, pensó en tirarlos, pero no pudo hacerlo. Y la casa olía a comida y un olor olvidado que hizo que Rodrigo tragara saliva. Miró la botella en sus manos y rápidamente la guardó. La mujer joven se levantó cuando entró sonrojada. «Hola, perdón. David y yo hemos hecho algunos quehaceres. He preparado la cena». Rodrigo se sintió confundido. No se imaginaba que la vagabunda que había ayudado por la mañana podía ser una mujer joven y agradable. «No rechazaría cenar. Estoy hambriento». Ella se apresuró a poner la mesa. Rodrigo se quitó los zapatos, se desabrigó y se acercó al niño. Le extendió la mano. «Soy Rodrigo». El niño sonrió y le dio la mano. «David, toma. A los niños les gustan los dulces». El niño miró a la mujer, quien asintió apenas, y luego él tomó el dulce. Rodrigo se sentó a la mesa, inhaló el aroma de la sopa caliente y cerró los ojos de placer. Solo después de terminar su plato, miró a la invitada que esperaba sus palabras. «Estaba increíblemente delicioso», dijo. Ella sonrió. «Gracias, pero probablemente deberíamos irnos. Ya hemos abusado de su hospitalidad». Rodrigo levantó las cejas sorprendido. «¿Tienen prisa?» No tenemos a dónde ir». Paola, la mujer joven, salió del cuarto donde había acostado a David. Se sentó en la mesa. Rodrigo se levantó, sirvió té para ambos. Ella agradeció y lo miró con sus grandes ojos azules. «No piense mal, no somos vagabundos, solo que las cosas no salieron bien. Hace tiempo fui a estudiar y cometí un gran error al confiar en un chico. No me arrepiento porque tengo a David, pero tuve que regresar al pueblo con mi madre, que se había casado con un joven. Mi madre no estaba feliz de que regresara. Como entendí más tarde, por su joven esposo. Nació David, todo parecía estar más o menos normalizado, pero realmente no podía ir a trabajar porque toda la tarea de la casa mi madre me la echó encima. Vivir sin dinero propio no es nada agradable. Pero José, mi supuesto padrastro, compraba todo y a mí no me hacía falta nada. Luego mi padrastro decidió que mi madre era demasiado vieja para él y que yo era mucho mejor. Lo rechacé inmediatamente, pero mi madre de alguna manera se enteró y decidió que todo era culpa mía, que yo había estado coqueteando. Y mi propia madre, junto con mi padrastro, decidió que para tener una familia completa les hacía falta David y que yo debía ser echada. Mi madre dijo que podía quitarme la custodia en un santiamén porque no tenía trabajo y vivía a sus expensas, y lo demás podían inventarlo. Así que me escapé. Aunque estoy segura de que nos buscarán, mi madre no se calmará fácilmente». Rodrigo giraba pensativamente la cuchara.
¿Sabes qué? Quédense conmigo por ahora. Mientras tanto pensaremos en algo. Yo casi no estoy en casa, así que no molestarán en absoluto y averiguaré qué podemos hacer. En una semana, Rodrigo incluso olvidó que solía beber por las tardes. Ahora se distraía haciendo algo con David y leían juntos. La casa estaba limpia y cálida. Paola los mimaba con deliciosas cenas. Rodrigo siempre había soñado con una vida así. Lamentablemente, nada de esto le pertenecía. Un día, mientras regresaba del trabajo, una vecina lo llamó. ¡Te podemos felicitar! Se asustó. ¿Por qué? Tu Natacha ha regresado hace unas 2 horas. Rodrigo palideció porque allí estaban Paola y David, así que corrió a casa. Natacha estaba sentada en el sofá en una postura elegante, lo miraba con aire ofendido. Paola y David no estaban. ¿Dónde están? ¿Dónde están?, preguntó Rodrigo. Natacha apretó los labios ofendida. No entendí. ¿Dónde está la alegría de nuestro encuentro? Ella estaba segura de sí misma y de sus encantos. Rodrigo cruzó la distancia hasta el sofá en 2 pasos y la levantó bruscamente. Te pregunté ¿dónde están? Ella gritó asustada. No sé, se fueron a algún lado, supongo que a casa. Rodrigo la soltó y se dirigió a la puerta y en la puerta se detuvo. Cuando vuelva, que no quede ni rastro de ti aquí, Natacha. Natacha lo miraba asombrada, dándose cuenta de que no bromeaba. Pero ¿cómo era posible? Ella estaba segura de que Rodrigo se pondría a llorar de la alegría. Rodrigo sabía que había pasado 1 hora, quizás más. No podían haber ido lejos. Afuera ya estaba oscuro. Corría por el pueblo en dirección a los garajes, casi rezando para que el jefe estuviera allí. De cualquier manera, tomaría el vehículo, aunque lo encarcelaran. El jefe estaba allí. Escuchó la apresurada historia de Rodrigo y asintió hacia su jeep. Llévatelo, tiene mejor tracción que tu tractor. Y más velocidad, por supuesto. Gracias, Sergio. Seré rápido. Ve ya, rescata a esa persona que te devolvió la vida. Rodrigo los vio bajo un árbol a 5 kilómetros del pueblo. Frenó bruscamente y corrió hacia ellos. Paola, ¿qué estás haciendo? ¿No piensas en ti y en David? Paola lloraba en su hombro. Ella dijo que era tu esposa, que la amabas. También dijo que nosotros, los vagabundos, no teníamos derecho a vivir. Paola continuó hablando mucho más, pero Rodrigo solo pensaba en lo que había sucedido. Cuando el torrente de lágrimas disminuyó, Rodrigo habló resueltamente. Mañana presentaremos una solicitud. Cuidaré de ustedes para que no se metan en problemas. Paola no objetó, solo se aferró más fuerte a él. David sonrió y preguntó, ¿serás mi papá? Parece que sí. David lo miró por un momento y luego lo abrazó con sus pequeñas manos, a él y a su mamá. El día en que se casaron recibieron visitas, la madre de Paola y su esposo. Hola, David, rápido recoge tus cosas, es hora de irnos a casa. Espero que se lleven a esta mujerzuela donde corresponde. Paola se puso pálida. David se aferró a ella. Rodrigo se levantó. ¿Quiénes son ustedes para entrar sin llamar a mi casa? La mujer lo miró con desdén. Somos los padres de esta. Bueno, seguro les ha contado muchas mentiras. No le crean. Ni una palabra más, la increpó Rodrigo. Hubo un momento de silencio, luego la puerta se cerró de golpe. El joven esposo de la madre salió y ella lo siguió.